Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Oscar y vengo a darles una breve explicación sobre algunos ejercicios em, sobre C Sharp y listas enlazadas. Cuando vamos a buscar el PDF de listas para ver los ejercicios que hay que resolver. Pero en un momento que se abra el PDF, los ejercicios ya están resueltos, solo hay que explicar su contenido, ya que se vuelve muy largo el video creando los ejercicios de uno en uno. Bueno, primero, escriba un programa que lea una secuencia de números enteros hasta que llegue al 999, el cual no debe procesarse y genere una estructura lista simple almacenando cada número. Una vez generado la estructura lista, informe dos máximos entre los números, la cantidad de números pares y la cantidad de números impares, la cantidad de dígitos que tiene un número que tiene más cifras, del número que tiene más cifras, perdón. Nos vamos al ejercicio. Primeramente, como creamos la biblioteca de Using System para C Sharp, creamos la clase nodo, una estructura para almacenar y crear los nodos. Se va a crear una variable pública para que se utilicen en las funciones y en las clases más adelante y no tengan que hacerse una codificación o generar un lenguaje más extenso al no poner público a la variable. Creamos una variable pública entera que vamos a guardar el número, una variable llamada número, y public para crear el nodo igual siguiente. O sea, para que no vaya yendo hacia adelante. Creamos una clase programa para crear las funciones que vamos a utilizar. Bueno, creamos la primera función, static void agregar. La función la vamos a llamar agregar con referencia al nodo que se va a llamar lista con un apuntador. O sea, vamos a crear un apuntador al nodo llamado lista y hacemos llamado a la variable de número para utilizar el número vamos a agregarlo en la función principal, el cuerpo principal que más adelante vamos a desarrollar. Al tener ese número se va a agregar a la función y se va a ejecutar todo su código. Bueno, al tener la función agregar, decimos nodo nuevo es igual a new nodo. Cada vez ¿qué va a hacer? Va a crear un nuevo nodo. Y nuevo.número es igual a número. Y nuevo punto siguiente es igual a nulo. O sea, se va a crear, o sea, el nodo va a crear un siguiente que va a estar vacío para crear y rellenar con un nuevo número en la lista. Entonces, al tener el método para crear un nodo y seguir su cadena, que hacemos una condición o varias condiciones de if, else. Si en if decimos que lista es igual a nulo, o sea que está vacío, se crea un nuevo nodo en la lista. Lista es igual a nuevo. Si en el caso que no esté vacío, nodo auxiliar es igual a lista. Y creamos un while para que se vaya repitiendo hasta cumplir una condición. La condición es auxiliar punto siguiente es diferente a nulo. Si se cumple, o sea, ya nulo quiere decir que está vacío. Pero si aquí estamos diciendo que si efectivamente esta variable no está vacía, se va a cumplir que auxiliar es igual a auxiliar punto siguiente. Entonces, teniendo esto, cerramos con al cerrarse el while, se va a guardar auxiliar punto siguiente es igual a nuevo. Entonces, ya teniendo la primera función, nos vamos a otra función o a un método para guardar. Static int cantidad de dígitos es igual entre corchetes int número. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que lea la cantidad de dígitos y modifique el número. ¿Cómo va a pasar eso? Si el número es 5, ¿verdad? O menos 5. ¿Qué va a pasar? Va a devolver que va a pasar por esta función y va a devolver que mat.abs igual número,
¿qué va a hacer esto? Va a cambiar del número, va a quitar el número negativo y va a volverlo positivo. Después de eso, punto string, todo string que va a pasar, ese número lo va a convertir en una cadena de texto. Y punto let va a contar la cantidad de dígitos que tiene. Al pasar esto, perdón, a pasar el número por esta función, va a devolver el resultado. Entonces, creamos otra función llamado procesar. Y a procesar vamos a hacer llamado al nodo lista. No vamos a incluir el número. Entonces, vamos a procesar ¿para qué? Para que lea los números máximos de la lista. Entonces creamos dos variables, máximo 1, máximo 2. Y a cada uno le vamos a poner int.minValue, el valor máximo de cada uno. O sea, esta función es para calcular la numeración del valor. Entonces, creamos dos variables más, uno de impares y otro de impares. Esto también va a pasar, procesar, perdón, la función procesar, ¿qué va a hacer? A buscar los números máximos, los dos números máximos de la lista, y también va a ver cuántos números pares e impares hay en la lista. Creamos otra variable de mayor cantidad de dígitos, igual 0. El pares, impares y cantidad de dígitos la inicializamos en 0 para que no haya errores en su sumatoria. Entonces, hacemos llamado al nodo es igual a auxiliar punto igual lista, perdón. Creamos un while. ¿Para qué? Para que se cumpla la condición de que auxiliar, si es diferente a nulo, se ejecute. O sea, si efectivamente auxiliar tiene algo contenido, se va a ejecutar el while. Entonces, if, creamos otras condiciones, if else y otra vez más adelante. Las primeras condiciones que creamos, auxiliar.número es mayor a máximo 1. Si esta condición se cumple, máximo 2 es igual a máximo 1 y máximo 1 es igual a auxiliar.número. O sea, al número que estamos teniendo mayor. O sea, esto que va a hacer es buscar el número mayor en toda la lista. Entonces, creamos el if. Si auxiliar.número es igual a mayor máximo 2 o mayor 2, máximo 2 es igual a auxiliar.número. Entonces, ahora creamos otro if para ver si es impar o impar. Primero decimos auxiliar.número dividido entre 2, dividido al módulo de 2 es igual a 0. Si el número que tenemos en ese momento es divisible entre 2 y da efectivamente 0, se va a guardar en pares, o sea, se va a guardar en pares si ese número es par o impar. Y si no se cumple que es divisible entre 2, se va a guardar en pares. Ahora creamos la variable dígitos, es igual a cantidad de dígitos auxiliar.número. Si creamos otra condición, if, si dígitos es mayor cantidad de números, mayor cantidad de números es igual a dígitos. Y se guarda en auxiliar punto siguiente. Y se va recorriendo la lista. Ahora mandamos imprimir en pantalla con console line. Primer máximo, segundo máximo, cantidad de pares, cantidad de impares, cantidad de dígitos del número con más cifras. Es igual a mayor cantidad de dígitos. Y sucesivamente vamos poniendo en cada impresión de pantalla el valor que queremos mandar a imprimir. En primer máximo, el máximo 1, el segundo máximo, máximo 2 y así sucesivamente. Ahora creamos el cuerpo principal o la función principal donde se va a ser llamado a todas las funciones. Primero decimos que el nodo lista es igual a nulo. Primero vamos a decirle que la lista está vacía para que no haya errores al momento de introducir los dígitos. Mandamos imprimir en pantalla console.readline. Ingrese números 999 para finalizar. O sea, nosotros vamos a ingresar todos los números posibles y cuando ingresemos el número 999 va a finalizar y volver a calcular toda la lista. Creamos un while con
la condición de que el número es diferente a 999. Todo, o sea, se va a ir ejecutando hasta que no metamos el número 999. Y vamos a hacer llamado a agregar, a la lista agregar. A esta le hacemos el apuntador de lista y el número. O sea, sabemos que anteriormente en la lista nosotros agregamos el nodo con un apuntador nodo y le cambiamos el nombre lista y el valor número. Estos dos se van a hacer llamados acá, lista y número. Entonces, ahora, como podemos ver, número es igual a imparse console readline. ¿Qué pasa con imparse console readline? Es hacer un llamado a la consola para que nos pida el número con imparse. ¿Qué quiere decir? Que el valor que vamos a ingresar es un entero numérico. Y console readline es para que nosotros ingresemos el número numérico. Y después de tener los números, de pedir los números con la función de agregar, ponemos la función procesar, donde va a procesar todos los datos y va a dar la conversión de todos los datos. Ahora le damos a ejecutar. Pero en un momento que se ejecute, espérame, que parece un error en la codificación. Vamos a borrarlo y volverlo a ejecutar. Espera un momento. Que parece aquí ya. Son problemas de sintaxis de la interfaz. Bueno, por lo menos aquí nos dice ingrese los números 999 para finalizar. 8, 9, 4, 5 y 999. Aquí nos da el cálculo. Primer máximo 9. Como podemos ver, el número mayor de los dígitos aparte de 999 es 9. Segundo máximo es igual 8. Cantidad de pares son 2. Cantidad de impares son 2, como podemos ver acá. Cantidad de dígitos del número con más cifras, 1. Porque todos los dígitos tienen una sola cifra. Ahora seguimos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. Le hacemos llamado a la biblioteca using system. Primero vamos a leer el enunciado. Se dispone de una lista con la información de los clientes que se acercan a pagar impuestos. De cada cliente se conoce el DNI, el apellido y el nombre, el código de impuesto a pagar de la A a la K, y el monto a pagar se pide. Simular la atención de los clientes hasta que se haya recaudado al menos 500.000 o se hayan procesado todos los clientes de la lista. Al finalizar la atención de los clientes se desea informar el monto total recaudado del código de impuestos y la cantidad de clientes que se quedaron sin atender. Nos vamos a el compilador. Creamos la clase cliente, o sea, una estructura cliente para introducir todos los valores que se van a utilizar en esta estructura. Le hacemos las variables públicas para que se puedan utilizar en las funciones y en los cuerpos más adelante. Entonces creamos variables para DNI, nombre, código y monto. Y una variable, creamos un nodo con el nombre siguiente. Un nodo para cliente con nombre siguiente. Creamos en la clase programa. Este contenedor contiene todas las funciones que vamos a utilizar para el cuerpo principal. Creamos la función de agregar cliente haciendo referencia a la estructura cliente y le vamos a hacer un cambio de nombre con un apuntador llamado lista. Y hacemos llamado a todos los datos de la estructura, el DNI, el nombre, el código y el monto para utilizarlos más adelante en la misma función. Bueno, ahora creamos un nuevo nodo. Cliente nuevo es igual a new cliente. Al tener el nuevo nodo, hacemos llamado y creamos nuevas variables. Nuevo.dni va a ser igual a DNI. O sea, le asignamos un nombre al nuevo.dni o un valor como tal. Y así sucesivamente con nombre, nuevo.nombre, y así sucesivamente. Y al nodo, nuevo punto siguiente, vamos a decir que se contiene vacío, que está vacío, con nulo.
creamos la condición o condiciones. Si en la primera condición lista es igual a nulo, se crea en la lista nuevo, o sea, y lista es igual a nuevo. Y así se van agregando números sucesivamente a la lista. En el caso de que lista no es, o sea, efectivamente no si contenga algo, vamos a decir que cliente auxiliar es igual a lista, creamos un while de auxiliar punto siguiente es diferente a nulo, o sea, si es verdad que si contiene algo, auxiliar es igual a auxiliar punto siguiente, o sea, guardar un valor. Al terminar el while, se va a terminar y se va a guardar todo eso en auxiliar punto siguiente igual nuevo. Creamos una función para procesar los clientes, hacemos llamado a la estructura clientes ya con el apuntador lista. Vamos a crear un vector doble entre corchetes recaudación, al vector le vamos a llamar recaudación, es igual a new doble entre corchetes 11. Este tamaño del vector que va a ser, perdón, este tamaño del vector que va a ser, acordémonos que el código del impuesto a pagar es de la A a la K. De la A a la K hay 11 dígitos. Entonces, sabiendo que hay 11 dígitos, se va a guardar 11 valores diferentes. ¿Qué va a pasar? Este vector va a ser de tamaño 11. Entonces, creamos una variable doble para total general es igual a 0. Lo inicializamos en 0 para que no haya errores al momento de sumar. Ahora, decimos que clientes auxiliar es igual a lista. Al cumplirse una condición while adentro que se va a cumplir, si auxiliar es diferente a nulo, o sea, es verdaderamente no, si contiene algo, y también que total general es menor a 500.000, se va a ejecutar que total general se va a ir guardando auxiliar.monto, el monto de cada cliente, y se va a ir sumando hasta llegar a este total. Entonces, también decimos, creamos una variable entera de posición. La posición se va a guardar en el vector. O sea, la posición A va a ser la posición 0 del vector y así sucesivamente. Y en eso se va a guardar auxiliar.código valor o carácter A. Y así se va a cambiar el número, el valor de A, B, C, y así sucesivamente. Entonces, hacemos llamado al vector recaudación posición, que va a ser esta, más igual auxiliar.monto. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a sumar lo que hay dentro del vector ya, o sea, con esta condición. Si efectivamente tiene algo, se va a ir a ejecutar. Y como tiene algo, posición ya tiene un valor determinado o una posición 1 inicializada. Entonces se va a ir sumando este número con el nuevo auxiliar.monto de cada vuelta. Entonces, al terminar todo el vector, vamos a decir que auxiliar es igual a auxiliar.siguiente para que vaya recorriendo el nodo a su último dígito. Entonces, al tener el while, ya hacemos un llamado o creamos una variable llamado sin atender igual inicializada en 0 para que no haya errores. Creamos otro while diciendo que auxiliar es diferente a nulo. Si es verdad que contiene algo, sin atender se va sumando un dato cada vuelta. O sea, se va sumando un dígito cada vuelta. Entonces, al tener su contador o contenedor, decimos que auxiliar es igual a auxiliar.siguiente para hacer llamado al último número del nodo. Ahora, mandamos imprimir en pantalla console gridline, recaudación por código, creamos un for de tamaño 11, acordándonos que los códigos son 11, de la A a la K hay 11 dígitos. Creamos un char, o sea, una cadena de texto llamado código, y ahí se va a contener que char va a ser igual a más 1 y se va a ir contando de 1 en 1. O sea, la A ya no va a ser A, sino B y así sucesivamente. Va cambiando hasta llegar al número 11 o el número K. Ahora, creamos un console gridline para imprimir en la pantalla el código y hacemos llamado al código y el valor
o sea, la cantidad, y le hacemos llamado al vector en la posición de cada código. O sea, en el código 1 hay 50.000 y así sucesivamente, hasta cumplir los 500.000 o hasta que se haya recaudado todos los clientes. Y hacemos llamado en pantalla console gridline, cliente sin atender, y hacemos llamado a sin atender, al contador sin atender. Ahora creamos una función principal, el cuerpo principal, y decimos que el cliente, la estructura cliente llamado lista, va a ser igual al nulo, o sea, va a estar inicialmente vacío. Ahora mandamos a imprimir en pantalla con console gridline cantidad de clientes y hacemos llamado a la consola principal para que nosotros introduzcamos un número con parse. Int cantidad es igual a int parse console readline para nosotros introducir el número. Creamos un for. El for va a estar inicializado desde 1, no necesariamente desde 0, y también va a ser menor o igual a cantidad, la cantidad de clientes que nosotros vamos a ingresar. Entonces, pedimos en pantalla console gridline, DNI y nombre, código de la A a la K y el monto total. ¿Qué va a pasar? Esta estructura o este for se va a inicializar, se va a repetir hasta llegar a la cantidad de clientes que nosotros introduzcamos, y cada cliente se le va a guardar el valor del nombre, el DNI, el código y el monto. Ahora hacemos llamado a la función clientes, que vamos a decir que es entre corchetes que las variables que se van a utilizar es la referencia a listas, la estructura lista que está más arriba, el DNI, el nombre, el código y el monto. Y se va a comparar con todos los datos, como ven acá, que nosotros decimos que vamos a utilizar en la función. Al tener corregido que sí se va a utilizar todos los datos, hacemos llamado a la función agregar clientes, y después que terminemos el for, porque esta estructura se va a guardar en agregar clientes, y así sucesivamente cada vuelta hasta que termine la cantidad de clientes que nosotros ingresamos. Al terminar el for con la función agregar clientes, hacemos llamado a la otra función de procesar clientes y le decimos que vamos a utilizar la estructura lista, como podemos ver acá. Entonces le damos a ejecutar para ver cómo se compila. Esperemos un momento a que ejecute. Bueno, como podemos ver, aquí se ejecuta cantidad de clientes. Vamos a borrar para que no haya todo esta códigos introducidos. Cantidad de clientes. Vamos a introducir que tiene dos clientes. Cliente número 1, DNI. Voy a poner cualquier número, tal. Nombre, Carlos. Código A. Monto 258.000. Cliente 2. Vamos a introducir que DNI cualquiera. El nombre, Clary. Código B. Monto 250.000. No, sí, 250.000. Ahora, no vamos a imprimir. Recaudación por código. El código A, 258.000. El código B, 250.000. Cliente sin atender, 0. Y aquí sabemos que se recaudó los 50.000 o se ejecutó todo, o sea, se valorizaron o se contaron dos clientes nomás, o el total de clientes total de mandados a pedir. Ahora vamos al ejercicio número 3. Que nos dice: un congreso de nutrición dispone de una lista con la información de sus disertantes. De cada disertante se conoce el apellido, nombre y sexo, título de la charla que dará y el país de procedencia. Se desea procesar la siguiente información para informar los nombres de los participantes mujeres con país de procedencia argentina,
Además, la cantidad total de participantes que cumple con la condición. Calcular e informar el porcentaje de participantes que provienen del país que no son Argentina. Generar una lista ordenada por país de procedencia. Y de se podía haber resuelto el inciso C sin haber creado una nueva lista. Explique, no implemente. Entonces, nos vamos al ejercicio número 3. ¿Qué nos dice? Y que nos dice no, que vamos a resolver que creamos la biblioteca using system, creamos clase disertante, o sea, una estructura llamada disertante que va a contener los datos con las variables públicas de nombre, sexo, charla, país y el nodo llamado disertante, punto siguiente. Ahora creamos clase de programas donde va a contener todas las funciones y las ejecuciones que vamos a utilizar en el cuerpo principal. Hacemos llamada a una función o creamos una función de insertar ordenada, y hacemos llamado a disertante con un apuntador llamado lista. O sea, al disertante lo vamos a llamar lista ahora, y a todos los datos de nombre, sexo, charlie, país que vamos a usar en la función. Al tener esto, creamos un nuevo nodo. Disertante nuevo es igual new disertante. Con eso se crea un nuevo nodo. Y los valores del nodo se va a guardar el nuevo punto nombre, el nombre y así sucesivamente para sexo, charlie, país. Creamos nuevos nodos. Un nodo disertante llamado actual que va a ser igual a lista y disertante anterior que va a ser igual a nulo. O sea, el último, el primero el último va a valer 0 o no va a contener nada. Creamos un while. ¿Para qué? Para que cumpla la condición de actual si es diferente a nulo, y también se cumple que actual de punto país, como podemos ver acá. Actual es igual a lista. La lista contiene esto, entonces actual punto país, que vamos a llamado al país, punto compare tu país va a ser menor a 0. ¿Para qué sirve compare tu? Para que compare alfabéticamente los valores. O sea, como podemos por decir, si Brasil y Perú, pues compara Brasil y Perú, y si Brasil o Perú tiene, como se llama, la posición de B es mucho menor que la posición de B, se va a comparar. Entonces se va a guardar con while. Anterior es igual a actual y actual es igual a actual punto siguiente. O sea, se va a guardar el siguiente nodo o se va a ir al último nodo en la lista. Entonces, al tener el while, nuevo punto siguiente es igual a actual. Creamos un if con la condición de que anterior, si es diferente a nulo o es verdad que no contiene nada, lista va a ser igual a nuevo. Y en caso contrario con else, si anterior punto siguiente es igual a nuevo. O sea, si no se cumple que esté vacío, se va a hacer anterior punto siguiente igual a nuevo. Ahora, esta active void o la función creamos una función de procesar. Esa vamos a hacer llamado a disertante, o sea, a la estructura disertante que vamos a hacer como apuntador llamarlo lista. Creamos nuevas variables, variables para total, una variable entera para total, variable entera para mujeres argentinas y variable entera para extranjeros. Todo inicializado en 0 para que no haya errores en su suma. Mandamos a imprimir en pantalla con console gridline, mujeres argentinas. Y también hacemos llamado a la estructura auxiliar igual lista. Entonces, con while cumplimos una condición. Si auxiliar es diferente a nulo o es verdad que sí contiene algo, se va a ejecutar que total se va a ir guardar con un contenedor de más cada valor. O sea, o cada vuelta, cada dígito que se va a ir contando. Entonces creamos un if si auxiliar.país.toString. ¿Qué hace toString? Cambiar un valor a un valor alfanumérico, no, un valor es un conversor, convierte un valor a un dígito o una cadena de texto.
y que se va a guardar Argentina o el país de su procedencia. Y también que se vaya a cumplir que auxiliar.sexo es igual a femenino o F en este caso. Vamos a utilizar femenino masculino con un solo dígito o un solo carácter, que es F para femenino y M para masculino. Al cumplirse esta condición, se va a guardar y se va a imprimir en pantalla con console grid line auxiliar.nombre y se va a guardar mujeres argentinas con un contador de más y se va a ir guardando de uno en uno. Al terminar este if, creamos otro if de auxiliar.país con toString. Si es diferente a argentinas, se va a guardar en extranjeros con el contenedor de extranjeros más. Al terminar las dos condiciones, decimos que auxiliar es igual a auxiliar.siguiente y pasa al siguiente nodo vacío, al siguiente nodo vacío. Ahora creamos un doble porcentaje. En este caso vamos a crear una función o ¿cómo explicar? Una fórmula para calcular el porcentaje. Doble porcentaje es igual a doble extranjero por 100 entre el total. O sea, el número de extranjeros, ¿verdad? Que se va a contar se va a multiplicar por 100 y se va a dividir por el total de todas las personas extranjeras o no extranjeras o mujeres argentinas que haya. Y eso va a dar el porcentaje final. Mandamos imprimir en pantalla cantidad de mujeres argentinas y hacemos llamado a mujeres argentinas. Y el porcentaje de extranjeros hacemos llamado a la función porcentaje o la variable porcentaje. Y vamos a hacer llamado al porcentaje y le vamos a colocar el porcentaje. Ahora creamos la función principal, donde se va a ejecutar todas las funciones. Entonces hacemos llamado a la estructura y decimos que la estructura está vacía. Disertante lista es igual a nulo, o sea, vacío. Mandamos imprimir en pantalla con console grid line cantidad de disertantes o de mujeres disertantes y creamos o mandamos imprimir o mandamos a pedir a la pantalla o a la consola al usuario mismo con parse. Int cantidad es igual a int parse, una variable entera. Vamos a pedir al usuario que le ingrese. Entonces creamos un for con la cantidad total de ¿qué? De la cantidad que nosotros vamos a inicializar, o sea, la cantidad de disertantes que vamos a ingresar. Entonces con el for le mandamos a pedir cada dato de cada persona o cada individuo. Después de tener mandar imprimir en pantalla lo que queremos de cada individuo y ingresar cada dato, vamos a hacer llamado a la función insertar ordenado. Hacemos referencia a las listas nombre, sexo y Charlie país a los datos que vamos a utilizar en la misma función. Al ejecutarse la función y terminar el for, mandamos a pedir o hacer llamado a la función procesar y diciéndole que vamos a utilizar los datos de la lista. Entonces, al tener todo compilado, vamos a ejecutarlo. Esperemos a que nos ejecute. Esperen un momento. Esperemos a que nos ejecute. Como puede ver, ahí se ejecutó. Cantidad de disertantes. Como podemos ver, cantidad de disertantes, vamos a ingresar 2. Disertante, apellido y nombre. Disertante 1, apellido y nombre. Vamos a poner Carlos, solo el nombre. Masculino. Título de la charla. Vamos a poner conocer a Dios. País, Argentina. Disertante número 2, apellido y nombre, Clary. Femenino, masculino, femenino. Título de la charla, conocer el mar. País, Argentina. Ahora, después de tener todos los datos de cada uno, nos dice el nombre de la argentina mujer, que es Clary. Cantidad de mujeres argentinas, 1. Porcentaje de extranjeros, 0. ¿Por qué? Porque los dos son de Argentina. No hay una persona, así sea este masculino,
él también es de Argentina. Entonces, por eso hay 0 extranjeros. Si esto hubiera sido de Perú, como por decir ejemplo, no es extranjero, sino eh, ya este porcentaje sería del 50%, porque es un extranjero y un argentino. En este caso, también podemos decir, como nos dice el enunciado del ejercicio, se podría haber resuelto el inciso C, generar una nueva lista ordenada por país de procedencia, sin haber creado una nueva lista. Explíquelo, no implemente. Como el mismo ejercicio nos dice, se podría haber resuelto el inciso C sin haber creado una nueva lista. No necesariamente, porque aparte de que el mismo enunciado nos está pidiendo que creemos una nueva lista, si la nueva lista no más que podríamos hacer es usar los contadores. Como podemos ver acá, sin haber creado una nueva lista, no más que podemos haber utilizado los contadores y en la función principal, que es insertar ordenador. Y no nos dejaría implementar todas las estrategias y todas las fórmulas para crear y haber resuelto la nueva lista o la ordenanza de la lista, por así decirlo. Entonces, ahora nos vamos al ejercicio número 4. Telesucursales de una farmacia deben crear una lista de las de las ventas realizadas. De cada venta se conoce el código del producto y la cantidad de vendida. Las ventas deben quedar ordenadas por el código de producto. Un producto puede ser vendido 0 y 1 o más veces de la cantidad sucursal, en la misma sucursal, perdón. Y además puede ser vendido en las dos sucursales. Se pide realizar un programa que genere las 3 listas, una para cada sucursal, de manera ordenada. Cada lista debe ser creada y cargada con las ventas hasta que llegue el producto con código 0. Tener en cuenta que la lectura de las ventas desde teclado no se realiza de manera ordenada y un código de producto puede aparecer más de una vez y en cualquier orden. Luego de todas las listas estén creadas y cargadas, generar una nueva lista que totalice la cantidad de ventas por cada producto. Ahora nos vamos al ejercicio número 4. Primero, Using System para la biblioteca, creamos la clase venta. Esta clase de ventas va a tener contenida, que es una estructura, el código, la cantidad y los nodos de siguiente para ir al último valor de la lista. Creamos la clase programa. En la clase programa creamos la función static void insertar ordenado y hacemos referencia a la estructura venta con el apuntador lista, se va a llamar lista ahora, y las variables que vamos a utilizar que son de enteras, las variables enteras que es código y cantidad. Creamos un nuevo nodo en la función venta es igual a nuevo y igual new venta. O sea, el nodo va a ser llamado nuevo. Y le colocamos el valor correspondiente a cada valor del nodo. Nuevo.código es igual código y nuevo.cantidad es igual cantidad. Ahora, ventas, la estructura va a contener dos factores, actual y anterior. El actual va a ser igual a listas, la estructura de venta va a ser igual a listas, y anterior va a ser igual a nulo, o sea que no va a contener nada. Creamos un while para, eh, ¿cómo se dice? Creamos un while para que se ordenen en las listas correspondientemente. Actual es diferente a nulo y también se debe cumplir que actual.código es menor al código. Entonces se ordenan. Anterior es igual a actual y actual es igual a actual punto siguiente. Y yendo al último valor de la lista. Se busca el último valor de la lista y se ordena por como debería. Entonces, nuevo punto siguiente es igual a actual al terminar el while. Se va a guardar este valor. Entonces, creamos una condición para que efectivamente se ordene la lista. Si en la condición if anterior es igual a nulo, o sea que no hay nada en la lista va a ser igual a nuevo. El nuevo valor que se va a encontrar. Y si no, si efectivamente contiene algo, se va a guardar en anterior punto siguiente igual a nuevo. O sea, anterior punto siguiente, el
nuevo valor que se va a guardar en la lista va a ser igual a nuevo, porque ya contiene a un valor en la lista. Entonces creamos la función de agregar acumulado. Hacemos referencia a la estructura venta con apuntador lista y creamos ahí las variables que se van a utilizar, que es código y cantidad. Ahora, venta vamos a decir que se va a llamar auxiliar ahora, y auxiliar va a ser igual a listas. O sea, la estructura ventas se va a llamar auxiliar y va a contener las listas. O sea, que también, o sea, todo esto es lo mismo. O sea, solo le estamos cambiando el nombre con que se va a ejecutar el siguiente código o con que vamos a utilizar. Necesariamente no necesitamos auxiliar, sino simplemente utilizamos las listas en vez de auxiliar. Entonces creamos un while. Auxiliar es diferente a nulo. Si es verdad que contiene algo, o sea, que es verdad que no está vacío, se va a crear una condición auxiliar.código es igual a código. Entonces, al saber que el valor que está dentro es igual al código auxiliar, se va a ejecutar que auxiliar.cantidad más igual a cantidad. Se va a guardar este valor y se va a devolver la condición y se va a guardar en auxiliar es igual a auxiliar.siguiente. Al último valor de la lista se va a agregar el valor a la última posición. Ahora, teniendo esto, se va a introducir, o sea, esta función sirve para el agregar todo el acumulado y se va a introducir en la función insertar ordenado y se va a guardar también. Y hacemos llamado como efectivamente a la referencia listas, a la estructura lista, al código y la cantidad que vamos a utilizar en la función. Ahora creamos una función para mostrar. Decimos que ventas es igual a con un computador lista, o sea, venta va a cambiar de nombre a listas. Ahora, la lista vamos a utilizarla con auxiliar. Ventas auxiliar es igual a listas. Creamos un while con auxiliar diferente a nulo. Si es verdad que sí contiene algo, mandamos imprimir en pantalla console.greetline, el código, hacemos llamado al auxiliar.código y cantidad y hacemos llamado al auxiliar.cantidad. Y al tener todo esto, vamos al último y se va a hacer llamado al último valor del nodo o la lista. Auxiliar es igual a auxiliar.siguiente. Y se nos va a mostrar la lista como tal y todos sus valores. Ahora creamos una función de productos más vendidos. Hacemos referencia a la estructura venta, que le vamos a decir que se va a llamar listas y que vamos a crear unos valores o unas variables. Con int, que int ¿para qué es? Para que son variables enteras. Int código máximo es igual a 0, inicializada en 0. Int cantidad máxima es igual a -1. ¿Para qué el -1? ¿Por qué? Porque necesariamente vamos a vender de 0 a tantas unidades. Entonces, si la cantidad máxima es -1, va a querer decir que no hemos vendido absolutamente nada. O no se ha cambiado el valor total. Entonces, decimos que listas va a ser igual a auxiliar o auxiliar va a ser igual a lista, es la misma, pero se tiene que hacer esta semántica para utilizar el auxiliar y que contenga el valor de las listas. Entonces, while, creamos la condición de auxiliar es diferente a nulo. Como si la condición se cumple, entonces se crea y se cumple y creamos unas condiciones. Auxiliar.cantidad es mayor a cantidad máxima. ¿Qué es cantidad máxima? -1. Si auxiliar cantidad efectivamente es mayor a cantidad máxima, es de 0 a más adelante, un valor más alto, se va a guardar que cantidad máxima es igual a auxiliar.cantidad. Se va a guardar el valor que se está mostrando. Y código máximo es igual a auxiliar.código. Se va a guardar el valor de la lista que se está mostrando. Y se va a guardar y hacer llamado y ir siguiendo al siguiente nodo o al siguiente valor de la lista. Auxiliar es igual a auxiliar.siguiente. Y así se va corriendo y se va verificando toda la lista. Hacemos imprimir en la pantalla con console greetline. Producto más vendido, código. Hacemos llamado al código máximo y cantidad. Hacemos llamado a la cantidad máxima. De los valores que se va a guardar y se va a ir cambiando en el contorno o en las vueltas del while hasta que se cumpla la condición. Entonces, creamos una estructura principal o un cuerpo principal. Creamos las sucursales.
y cada sucursal va a estar vacía para que no contenga errores al momento de crear y ejecutar el programa y guardar los valores. Y creamos una lista final también igual a nulo o vacío. Creamos un for inicializado en 3, que son las 3 sucursales que se van a utilizar. Entonces mandamos a imprimir en pantalla. En el for, en vez de i, vamos a decir que s es igual a 1, s es menor o igual a 3 y s se va a ir contando de 1 en 1. También se puede utilizar en i, pero s para que visualicemos que s es igual a la sucursal, para utilizarla en los if que vamos a utilizar más adelante. No, y necesariamente esta s lo ponemos normalmente como viene por defecto, que es i, y aquí en vez de s va a ser i, para que se vaya contando la sucursal, pero lo hacemos así para que se visualice más que s es igual a la sucursal. Entonces, mandamos en primera pantalla sucursal más s, o sea, s se va a ir contando de 1, 2 y 3 hasta el número 3. Console.greetline, código 0 terminal, o sea, vamos a introducirle el código que necesariamente nos va a pedir. ¿Y con qué lo traducimos? Con un código inparse. Inparse es para introducción de y pedir al usuario que ingrese un valor o también ¿cómo se dice? O también se tiene una palabra, darle un valor ya visto anteriormente por acá en la línea de código, pero lo ponemos que lo pida el usuario con console.readline. Entonces creamos el while, una condición. Código va a ser diferente a 0. Si es verdad que efectivamente el código no es 0, se deja de ejecutar. Entonces, console.greetline, cantidad vendida, pedimos la cantidad al usuario. Entonces, con esa cantidad vamos a crear las condiciones. En el primer if, si s es igual a 1, o sea, es el código 1, y vamos a hacer llamado a la función insertar ordenado. Y vamos a hacer referencia a la sucursal número 1, o sea, lista se va a crear la sucursal número 1, se van a crear 3 listas. Entonces, hacemos referencia para que se cambie lista por sucursal 1. Y hacemos también llamado que vamos a utilizar el código y la cantidad en ese insertar ordenado o la función de insertar ordenado. Si es verdad que se cumple que s es igual al 2, vamos a decir que se va a utilizar la sucursal número 2, lista, se va a crear una sucursal número 2 y se va a utilizar el código y la cantidad. Y así para la sucursal número 3. Ahora al final, al tener las 3 sucursales, vamos a utilizar el agregar acumulado, la función de agregar acumulado. Hacemos referencia a lista final, al nuevo nodo, a la nueva lista que habíamos creado que está vacía. Entonces, lista final, hacemos referencia, como podemos ver, agregar acumulado. Vamos a buscar la función agregar acumulado. Entonces, referencia a venta, hacemos referencia a la estructura venta que se va a llamar listas. Pero al ponerlo acá, a utilizarla acá, agregar acumulado, referencia ya no va a ser lista, sino se va a llamar lista final. Y vamos a utilizar el código y la cantidad dada por el usuario. Ahora mandamos en primera pantalla con console.greetline. Código 0 terminal. Código es igual a imparse console.readline. Le pedimos al usuario el código. Al terminar todo esto, al verse ejecutado toda la función y el while, mandamos imprimir en pantalla con console.greetline lista final. Entonces, mandamos a mostrar en pantalla lista final, o mejor dicho, mandamos a ejecutar las funciones de mostrar y que va a contener la lista final y producto más vendido va a utilizar la lista final. Ahora, terminando todo el código, vamos a ejecutar. Mandamos a imprimir. Entonces nos pide sucursal 1, el código. Y si termina en 0, termina las cantidades de la sucursal 1. Entonces ponemos código 25, cantidad vendida 50, código 14, cantidad vendida 25. En este caso vamos a terminar la sucursal 1, 0.
Sucursal 2, código 25, cantidad vendida 96, código 85, cantidad vendida 45. Terminamos la sucursal 2 y vamos a la sucursal 3. Código 58, cantidad vendida 44, código 11, cantidad vendida 25. Y terminamos la terminal 3. Ahora nos manda la lista final. El código 11, cantidad vendida 25, código 14, cantidad vendida 25, código 25, cantidad vendida 151, acordándonos que vendimos, independientemente de la sucursal, vendimos el código 25 y se sumaron. Código 58, cantidad vendida 44, código 85, cantidad vendida 45. Producto más vendido, código 25, cantidad final 151. Y con esto terminamos el ejercicio número 4. Nos vamos al ejercicio número 5, pero como tal, esto no es un ejercicio que nos pide. Defina con un type la estructura de una lista de las listas. Como podemos ver acá, esta estructura lleva una estructura principal, que es dato 1, 2, 3, 4 y 5, y dato n, perdón, el último dato. Y lleva anexada o enlazada, en el dato 1 lleva otra lista enlazada de dato 1, 2 y 3. Y en el dato 3, que esto tiene un nombre específico, tiene dato 1, 2 y 3, en el dato 3. ¿Cómo se puede mostrar en el código? Esto se ve referencia a esto. Creamos una clase nodo secundario con una variable pública de inDato y el nodo secundario igual siguiente. ¿Qué pasa? Ahora creamos una lista del nodo principal. Nodo principal es igual a inDato, nodo principal punto siguiente, y en este es lo que se visualiza. Public, nodo secundario, sublista. ¿Qué significa sublista? Es como decir la rama o cómo se ramifica los nodos de otro nodo o la lista de otras listas. O sea, como podemos ver acá, el dato 1 se sublista una nueva lista que es dato 1, 2 y 3. Y el dato 3 también se sublista con dato 1, 2 y 3. Entonces, gráficamente se vería así, con una clase de nodo secundario y una clase de nodo principal. Y el nodo principal tiene un nodo secundario que se sublista, que viene a ser esta estructura de arriba. También se podría hacer de este modo. Primero va el nodo principal y después el secundario. Y después el secundario. El nodo principal contiene el dato, el nodo principal siguiente y se llama nodo secundario sublista, donde se van a arraigar los nuevos nodos secundarios del nodo principal. Y con esto terminamos la ejecución de los ejercicios. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido y nos vemos para la próxima.